Hola, seas bienvenido a este tu espacio Presente 7. Una vez me preguntaron por mi tarjeta de circulación y no la tenía. Pero, ¿sabes qué es tan importante en la vida? ¿Quieres saber por qué? Vayamos a la lección. El reto del cristiano es tener una fe que le permita ser fiel a pesar de las calamidades de la vida. Vimos durante este trimestre que ya casi se está acabando, cómo es que Job tenía muchas preguntas en su mente, pero estas no le ayudaban. Y quizás tú también tengas muchas preguntas en tu mente, especialmente cuando tienes problemas en la vida. Pero ¿sabes que esas tampoco te ayudan? Si nosotros tenemos confianza en nuestro Dios, de que así estemos en lo más profundo del Seol, el Señor nos levantará, ¿no crees que debiéramos de tener confianza también cuando tenemos esos problemas que aparentemente son muy grandes, cuando realmente son muy pequeños? Vayamos a ver en esta lección qué es lo que nos dice todo esto acerca de la vida de Job. Satanás odia la bondad y fidelidad a Dios, por ello planea ataques a quienes poseen estas características. Vimos que los amigos de Job y las personas que estaban allí, como Eliú, no ayudaban realmente. En Job capítulo 22, allí en el versículo 3, hablando de Elifaz, dice: ¿Tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justificado? ¿O provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? Estas palabras las decía Elifaz a Job, si Dios tenía contentamiento en él. Pero te pregunto, ¿será que Dios tenía realmente contentamiento en Job? De acuerdo al versículo 4, vamos a leer cómo es que Elifaz parecía decir que no. Porque dice: ¿acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Porque nuevamente vemos que las calamidades que le pasaban a Job parecían ser un castigo de parte de Dios. Pero ¿quieres saber de qué forma Dios consideraba a su siervo Job? Lo vimos allí en Job capítulo 1, versículo 1, aunque estas son palabras del autor. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vemos allí que son palabras no específicamente de Dios, y podría alguien dudar y decir: bueno, eso lo escribió alguien más, quizás sí inspirado por el Espíritu Santo, pero finalmente no son palabras directas de Dios. Existen ciertas secciones de la Biblia donde Dios habla directamente y donde otras Él deja hablar a sus siervos con sus propias palabras. Sin embargo, vemos en el versículo 8 cómo es que el versículo 1 se repite. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y aquí vemos cómo es que Dios precisamente consideraba a Job, como las palabras del autor que vimos en el versículo 1. Sin embargo, Satanás por eso planeó un ataque contra él, haciéndole o tratándole de hacer ver a Dios que ese no era un hombre justo. Pero vayamos a Job capítulo 2 en el versículo 3. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Aquí vemos que existe un contraste entre el versículo 1, el versículo 8 y el capítulo 2 en el versículo 3. Porque si bien se mencionan algunas características de Job, aquí Dios añade una más, que es su integridad. Y te pregunto, ¿quisieras tú ser también una persona íntegra que aun cuando Dios tenga buenas cosas que decir de ti, aún añada un poco más a todo eso?
Amar al prójimo es una característica del cristiano y se manifiesta hacia ricos y pobres sin distinción. Vimos que a pesar de que Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, parece ser que no tenía buena estima de parte de sus amigos y de parte de las personas que le rodeaban. Parecer ellos vinieron a consolarle, pero terminaron haciendo todo lo contrario. Sin embargo, una característica de un buen cristiano es amar a nuestro prójimo. Vayamos a 1 de Juan, capítulo 4, y leamos los versículos 11 y 12. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Vemos aquí cómo es que si realmente queremos ser personas cristianas, debemos de amarnos a nosotros, porque el versículo dice, si Dios nos ha amado así. Es decir, si realmente somos cristianos, vamos a ser también como Jesús hizo. Y como Jesús hizo de amarnos, también nosotros debemos de amar a otros hasta la muerte, porque Jesús amó hasta la muerte. Ahora, también el otro versículo que nosotros leímos, vimos allí que Dios permanece en nosotros. Pregunto, ¿permanecía Dios en la vida de Elifaz, Bildad, Zofar y de Eliú mientras ellos hablaban palabras en contra de Job, como si él hubiese hecho alguna calamidad, hubiese cometido algún pecado para que todo eso le estuviera sucediendo? Bien, de todas formas, vayamos a Proverbios capítulo 22 y leamos allí en el versículo 1 que finalmente no era que tuviera o no Job, sino que más bien fuera respetado por los demás, lo que le hacía realmente rico. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Y aquí vemos que aun cuando Job había perdido todas sus riquezas, también perdió su buena fama delante de sus amigos. Entonces, Job perdió prácticamente todo. Sin embargo, si tuviéramos que tener misericordia de los pobres, también debemos de tener misericordia de los ricos, porque aún así como en Proverbios 22, vemos que el rico se enseñorea del pobre. Vemos también en el versículo 2, el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Cada vez que te preguntes a qué personas debemos de hacer misericordia, creo que no debemos de dudar que todos venimos de un mismo Dios. Los derechos del ser humano no se originaron en parlamentos, sino en el Dios creador, como el libro de Job lo revela. Si realmente Dios es nuestro creador, ¿quién tendría el derecho sobre nosotros? Precisamente Él, porque Él nos creó. Cuando nosotros formamos algo, entonces nosotros tenemos derecho sobre aquello que hemos formado. Así también Dios. Por tanto, ¿quién debiera de decir cómo tratar bien a nuestro prójimo? Precisamente Dios. Esto lo vemos en 1 de Juan, capítulo 3, en el versículo 10. En eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Saben que también como hijos tenemos ciertos derechos. Si es verdad que también debemos de tener ciertas responsabilidades con nuestro prójimo, también tenemos ciertos derechos. En Mateo capítulo 17 nos muestra una historia en la que se le preguntaba a Jesús, a los discípulos, y finalmente Jesús tuvo que contestar esa respuesta también, si él debía de pagar tributo o no. Sabemos que Jesús también como nuestro sacerdote, él estaba exento de pagar el tributo. Sin embargo, estos hombres incitaron a sus discípulos para que Jesús también lo pagara y a ver qué es lo que él decía, si él se mostraba a sí mismo como un líder religioso o no. Sin embargo, veamos la respuesta que él dio en Mateo capítulo 17, en el versículo 22. Él dijo sí al entrar en
en casa Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Es decir, Jesús se consideraba también un hijo de Dios. Jesús se consideraba que él tenía el derecho de abstenerse de este tributo. Y finalmente en el cielo, pienso que no habrá que nosotros paguemos tributo, porque finalmente seremos completamente hijos de Dios, como lo somos precisamente ahora, pero allá en el cielo un poquito más, ¿no es cierto? Vayamos a Mateo capítulo 5, leamos allí en el versículo 45 y 46. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Cómo podemos ser realmente hijos de Dios, que tengamos nuestro derecho? Dice en el versículo 46, porque si amáis a los que os aman, es decir, debemos de amar a los que no nos aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Entonces debemos de amar siempre a nuestro prójimo. ¿Quieres tú reclamar los derechos de Dios, de la herencia en el cielo? Debes de recordar que debes de amar siempre a tu prójimo. Por gracia de Dios, Job venció en pequeñas batallas para lograr la victoria en una lucha mayor. A veces nos preguntamos qué personas, aún dentro de nuestra iglesia, son las que van a ir al reino de los cielos. Quizás personas muy activas o quizás personas que estén en el servicio de Dios. Veamos qué nos dice Mateo capítulo 7, allí en el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Parece ser que ellos eran personas que estaban en el servicio de Dios, pero leamos en el versículo 23. Entonces les declaré: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Saben que Job supo que era lo mejor en el servicio de Dios? A veces quizás queremos hacer grandes manifestaciones, grandes cosas por el Señor, y eso no digo que esté mal, sino más bien que a veces olvidamos la bondad, la misericordia y el amor para con otras personas. Cuando en el libro de Job vemos que él habla acerca de sí mismo y alterca contra sus compañeros, contra Dios, porque está en esa situación, vemos que él hace descripciones, que él ayudaba al huérfano, a la viuda y a los que no tenían nada que comer. A los cojos los ayudaba y también a los ciegos. Es decir, Job se interesaba precisamente por las personas, no tanto como hacer grandes manifestaciones que le ayudaran a ser bien visto por las demás personas. Vemos que finalmente sus amigos no lo veían de buenos ojos al final de cuentas, sino que él se interesaba más por las personas. Te pregunto, ¿cuántas veces te has interesado tú por las personas, creyendo también hacer la voluntad de nuestro Dios? Vayamos a Apocalipsis 14, en el versículo 7, en un versículo muy conocido, donde se nos dice que debemos de temer a Dios, diciendo a gran voz, habla acerca del ángel, que decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Temor a Dios y dadle gloria. ¿Saben que la lección de esta semana lo registra como algo muy padre? A mí me llamó mucho la atención de qué forma nosotros podemos dar gloria a Dios. Y esto lo encontramos en Mateo capítulo 5, allí en el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si quieres dar gloria a Dios, debes de hacer bien a tu prójimo, y finalmente esa luz que Dios te da resplandecerá sobre otros.
el honor de Dios y de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter del cristiano. Nuevamente, Dios está al tanto de nuestros problemas y nuestras situaciones y también cuando somos tentados por parte de Satanás. Él vence las batallas por nosotros en nuestra lucha contra el pecado. Si es que nosotros nos dejamos guiar por Él y nos dejamos ser perfeccionados en Él. En Hebreos capítulo 12, en el versículo 14 nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vemos que es importante la santidad delante de Dios. Muchas denominaciones y religiones hoy en día dicen, bueno, la ley ya se abolió, tú sigue como quieras, eres libre ahora de la esclavitud, pero no se dan cuenta que somos libres de la esclavitud del pecado para no estar más en pecado. Es decir, debemos de buscar esa santidad que la lección lo registra como algo apartado para Dios o algo que nos aparta del mal y que nos acerca a Dios. Ahora vemos en Levítico capítulo 19. En Levítico 19, en el versículo 2, hablad a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Aquí nosotros vemos cómo es que Dios nos da no solamente esta recompensa por ser santos, es decir, si somos santos, nosotros veremos al Señor, sino que también Él nos da este mandamiento de ser santos. Cada vez que Dios da un mandamiento, no nos deja a la deriva, sino que Él actúa con nosotros y sobre nosotros. Es decir, si nos está diciendo que nosotros seamos santos, es porque Él es nuestro Dios que nos santifica. Por allí hay otro versículo acerca del sábado que dice que Dios nos santifica. Ahora bien, la lección de esta semana nos presenta una cita de Ellen G. White que quiero leerte. ¿Cómo es que nosotros debemos de rendir nuestra voluntad a Dios? Porque nuestra voluntad, rendición de nuestra voluntad a Dios más el poder del Espíritu Santo, eso nos ayudará a tener una vida perfecta, llena de santidad. Hablando acerca de la santidad como proceso, dice, es un proceso progresivo de cambio moral, y nota bien, hecho posible por el poder del Espíritu Santo en cooperación de la voluntad humana. Es decir, si algo tienes que hacer para ser santo, no es seguir luchando por tus propias fuerzas, sino más bien rendir completamente tu voluntad a Dios, y mediante el poder del Espíritu Santo, Él hará grandes cambios en tu vida como lo hizo en la vida de Job. Nos rendimos a Dios, Él nos justifica, nos santifica y moldea a imagen de Cristo, tanto como sea posible de este lado de la eternidad. En esta lección vimos acerca del carácter de Job, cómo es que Job fue un hombre íntegro, un hombre que fue recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y entonces descubrimos también cómo nosotros podemos ser, no solamente como Job, sino más bien como Cristo Jesús, a quien Job finalmente debió de haber imitado, porque él, aunque no le conocía realmente, supo que su Redentor vivía y supo también que era bueno cumplir sus leyes. Una vez me multaron por no traer mi tarjeta de circulación y era una multa muy alta. Y entre esas cosas también parece que no traía mi licencia. Las placas del carro eran diferentes a las que tenían que ser. Era una cosa bastante fea. Pero ¿sabes qué? Cuando nuestras vidas son bastante feas, y aunque a veces es difícil guardar todos los preceptos de la ley de Dios, finalmente recordemos que alguien ya pagó nuestra deuda por nosotros. Y así como esa vez me dejaron ir frente a la multa tan grande que tenía, también Dios puede hacer lo mismo con cada uno de nosotros si nosotros verdaderamente queremos cumplir sus mandamientos y sus ordenanzas. Para maestros, ¿cómo estudiar esta lección con tus alumnos? Satanás odia la bondad y fidelidad a Dios, por ello planea ataques a quienes poseen estas características. Lee 1 Corintios 3:18.
Apocalipsis 12:17. Pregunta: ¿cómo el ser humano lleno de pecado logra cambiar su carácter a semejanza de Dios? Reflexiona: ¿por qué a pesar de los ataques satánicos es preferible ser fiel a Dios? Amar al prójimo es una característica del cristiano y se manifiesta hacia ricos y pobres sin distinción. Lee Filipenses 4:13, Mateo 5:48, Primera de Juan 3:17. Pregunta: ¿podemos alcanzar un carácter perfecto aquí en la tierra? Reflexiona: ¿cómo aprendemos a dar el mismo trato a ricos y pobres? Los derechos del ser humano no se originaron en parlamentos, sino en el Dios creador, como el libro de Job revela. Lee Jeremías 22:3, Mateo 25:44 al 46. Pregunta: ¿qué tiene que ver nuestra interacción con los grupos socialmente vulnerables con nuestra justicia? Reflexiona: ¿cómo nuestra santificación impacta nuestra interacción social con un mundo que está lleno de necesidades? Por la gracia de Dios, Job venció en pequeñas batallas para lograr la victoria en una lucha mayor. Lee Santiago 1:5, Proverbios 3:5 al 6. Pregunta: ¿qué decisiones podemos tomar que influirán para que Dios pueda obrar en nosotros? Reflexiona: ¿cómo las pequeñas victorias nos preparan para las mayores? El honor de Dios y de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter del cristiano. Lee 1 Corintios 10:31, Romanos 4:20-21. Pregunta: ¿cuál es el secreto del éxito de vivir una vida llena del Espíritu Santo y santificada? Reflexiona: ¿de qué modo podemos, como iglesia e individuos, dar gloria a Dios ante los seres humanos y los ángeles? Si queremos tener realmente éxito en la vida cristiana, debemos de recordar estas palabras. Dios ha descrito en su palabra a un hombre próspero cuya vida fue un éxito en el sentido más verdadero, hombre al cual el cielo y la tierra se complacían en honrar. ¿Quieres ser un hombre también exitoso como lo fue Job? Esto fue Presente Cielo.